Rottenbaile. Es una especie de cafecito para dos. Ajá. Me honro de tener acá presente a Javier Hernández. Lo he valorado mucho, lo he estimado mucho y lo destaco bastante por la precisión de sus noticias, por la calidez con que informa, por la profundidad de sus análisis, por la puntualidad de sus comentarios, por el liderazgo que tiene de su grupo, por la bonomía, por todo eso. Por eso a Javier lo invito a un tinto para dos en esta primera presentación de este programa, que es una idea de Tato, de su hijo en Buenos Aires, Andrés, también de Leo Prieto, quien está por acá tras bambalinas preparando esta emisión. Javier, disfrútalo y creo que va a ser un goce, un vacilón y la vamos a pasar chévere, como la pasamos cada rato tomando café. ¿Cómo estás? Así es, Esteban, bien, un placer estar compartiendo este café contigo. Un saludo a toda esta maravillosa audiencia que nos acompaña en cualquier momento del día o de la noche. ¿Sabe qué me llama la atención? Que sin proponérnoslo, logré combinar el color de mi camisa con el color de la parte posterior de tu computador. No sabía, pero bueno, salió bien. Javier, voy directo y al grano, sin preámbulos. ¿Qué es ser periodista para ti? Ser periodista para mí es cumplir un sueño, porque el periodismo en lo deportivo encarna muchas cosas, la satisfacción de poder comunicar lo que uno siente, que eso es maravilloso, en ese ideal de libertad y democracia. Entonces, el ser periodista en los actuales momentos para mí es la realización de esa realidad con la que nace el hombre y quiere morir el hombre, el ser libre. Pero ser periodista deportivo representa también el salir de algunos estados de frustración, porque por lo regular los periodistas deportivos terminamos siendo o futbolistas o ciclistas o basquetbolistas o nadadores frustrados. Eso somos nosotros. ¿Y qué te ha llevado a ser un buen periodista? Yo no sé si soy buen periodista, Esteban. Yo dejaría esa calificación para quienes consumen el trabajo que uno realiza. Yo lo que sí trato de ser todos los días es de ser un periodista honesto, y me refiero a que no tengo ningún tipo de gambetas para adornar las cosas que tienen que llamarse por su nombre. Es decir, la verdad, el ser un esclavo de la verdad, que la verdad es la que te hace libre, es tal vez el mayor deseo que puede tener cualquier periodista. Y yo me siento eso, me siento que con equivocaciones y todo, porque nosotros tenemos multitud de errores. El afán de acertar te lleva a veces a precipitudes y a imprecisiones, pero desde que todo salga de la buena fe que uno tiene desde el corazón, tendrá que sentirse satisfecho al ejecutar su labor de periodista. Te planteo familia, estadios, cabinas de transmisión, micrófonos. ¿Qué eliges y qué te inspira? Siempre en el lugar donde esté Esteban, la familia. En el lugar donde me encuentre. Si estoy en un estadio, estoy pensando en la familia. Si estoy al frente de un micrófono, estoy pensando en mi familia. Si estoy en un campo de fútbol, en un entrenamiento, estoy pensando en la familia. Y uno trabaja es por la familia, porque finalmente el único lugar donde llegas y sentís una paz sincera es cuando estás con tu gente, con tu esposa, con tus hijos. ¿Alguna vez has pensado que se te agota el combustible y hay que volver a inyectar gasolina de avión? Uy, todas las noches uno hace esa reflexión y hay momentos críticos. En mi carrera hubo momentos críticos, momentos en que decía, yo por qué no aprendí a hacer otra cosa. Pero uno... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Por ejemplo, le intenté hacer restaurantero y fracasé. Fracasé porque eso demandaba más tiempo del normal. Pero Llegué a tener un fue buen comensal.
No, eso sí, fue buen comensal, sí, sí he sido. Eso requiere, el ser restaurantero requiere un sacrificio, pero tenaz, porque ahí sí, como dice el cuento, el ojo del amo es el que engorda el ganado. Si uno no está ahí, le meten toda la cantidad de goles que quiera. Yo me acuerdo que tuve un restaurante estelar, el Bolero Show, estaba comenzando allá en la ciudad de Medellín, y yo decía, esta es mi alternativa. El día que me aburra de la radio, me dedico a fortalecer este negocio. Y fue don Ricardo Londoño, que era el presidente de RCN, y me dice, venga, lo necesito. ¿Y para qué, don Ricardo? Para ir al Mundial de México 86. Don Ricardo, nosotros no tenemos derechos. No, para que usted maneje el máster desde el Crown Plaza en el centro de México y le dé cambio después de los partidos a todos los periodistas en los estadios. Estuve encerrado 30 días en ese apartamento en el Crown Plaza, y cuando volví ya no había restaurante. Se lo habían bebido los más cercanos amigos. Firmaban vales en la pared y la mandaron después a pintar. Entonces, ese fue mi fracaso y la lección aprendida de que si uno se va a meter en algo, tiene que meterse para dedicarse de tiempo completo. Y yo recuerdo que cuando Zagallo fue al Mundial del 98 como técnico, nos llevó a Romario en un restaurante que Romario fundó, Restaurante Bar, puso la fotografía de Zagallo en la tapa del baño para que la gente se orinara encima de él. Supongo que a usted no le pasó eso. No, no, no le pasó. No. No, todos brindaban por mí. Mientras yo estaba en México, todos brindaban por mí. Hagámosle por el Bueno, gordo, que él está por allá en México, dele. y Después arreglamos cuentas. Bueno, y yo recuerdo que yo estaba en ese mundial con usted. Yo Sí, estaba allá en estuvimos allá. RCN, compartimos que fueron momentos muy gratos porque usted Sí. también pegó sus salidas con nosotros a tomar tequila. Y a varios de los compañeros se les pelaron las manos de tomar tequila. Sí, pero muy pocas veces, porque la mayor parte estuve encerrado ahí para poderle dar el cambio a usted, mi querido Esteban. A Mao, al querido Mao, a Trapo, el querido Trapo, sí. Sí, a todos ellos. Cuando está el mundialista y cuando está Rafael Araújo Gámez. Ahora, en ese Crown Plaza estaba Pelé. Y en ese Crown Plaza se presentó José Alfredo Jiménez, no José Alfredo, Marco Antonio Muñiz, una vez. Ajá. Y en ese Crown Plaza fue que Millonarios vendió a Juan Gilberto Funes por $500,000 a River de Argentina. Claro, y en el Crown Plaza hicieron el robo más grande de depósitos de aficionados colombianos, que en las cajillas de seguridad depositaron todos sus ahorros, exactamente, y un lío grande. Ese día me sentí orgulloso de ser pobre, porque yo no tenía plata ahí en las cajillas de seguridad, no había ningún problema. Javier, a Quintero, y se lo preguntaron a Juan Fernando Quintero, le dijeron, ¿quién lo inspira? Y dijo, Maluma. Yo pensé que le iba a decir Maradona, Messi, James, digo, Maluma. En Colombia, con esa perversión de valores que hay ahora, hay a quienes inspira EPA Colombia, a otra Marvel, a otros Marvel, en fin, ¿a ti quién te inspira? A mí me inspira el buen periodismo, y el buen periodismo está encarnado en muchos amigos que he conocido, muchos profesionales con los que he compartido, no todos necesariamente amigos ni cercanos. A mí me inspira el periodismo, por ejemplo, que me enseñó a hacer Jorge Eliezer Campuzano, que fue un periodismo decente, siempre advirtiéndome que los medios estaban para ser amigos, no para procrear enemigos, que había que respetar a la gente, que no había que prejuzgar y que se debía ser lo más sincero y contundente, pero siempre guardando las distancias, porque entre la sinceridad y la grosería puede haber un paso muy chiquito. Entonces ese periodismo que me enseñó mi maestro Jorge Eliezer Campuzano es el que he tratado yo de transmitirle a todos los pelados que pasan por las manos nuestras dentro de toda la etapa formativa que se va dando con tanto tiempo de carrera y uno al frente de un proyecto tan grande como es el proyecto de deportes en Caracol, con el Gol Caracol incluido. Y con Blue Radio. Y yo adhiero a ese reconocimiento a un hombre extraordinario, porque fue la primera persona que me entregó a mí un micrófono en la transmisión de una competencia de motos. Jorge Eliezer Campuzano, va en mi corazón y por siempre.
A propósito de amigos del periodismo, ¿cómo ser amigo de Iván Mejía y no morir en el intento? Yo creo que ser amigo de Iván Mejía y no morir en el intento es fácil, y le voy a decir por qué. Porque lo primero que uno tiene que interpretar de él es su autenticidad. Él o es tu enemigo o es tu amigo, pero Encarnizado. no tiene dobleces. Entonces uno sabe a qué atenerse cuando establece una relación con Iván Mejía. Sabe qué es lo que él busca y él sabe qué es lo que uno busca. A mí me pasó con el gordo Iván muchas cosas. Por ejemplo, yo le decía, gordo, mira ahí esta noticia. Esa tira la voz porque esa es una noticia rosa. Dame a mí las sangrientas. Y yo ya entendía que ese era el tipo de periodismo que él quería hacer, un periodismo de choque, un periodismo de polémica, un periodismo con sinceridad, y nadie puede sentirse engañado porque es que el que anuncia no traiciona. Y el gordo, con su manera de ser, anunciaba como era, y por eso uno nunca se tenía que sentir traicionado porque también uno tenía que entender cómo era el gordo Iván. ¿O Algo de, cómo es el gordo Iván? algo de Maquiavelo tiene, porque yo tenía una buena amistad con él. Y un Sí. día Álvaro González tuvo un incidente con Iván en un aeropuerto en Barranquilla y no me volvió a saludar. Y alguna vez pregunté por qué, porque los amigos de mis enemigos son mis enemigos. Y me convertí en enemigo de él sin haber participado en ese inconveniente que ambos tuvieron. ¿Tú ya llegaste al tope profesional? Yo creo que sí, yo ya no veo para dónde más crecer. Solo me falta compartir un poquitico más de experiencias con la gente nueva, porque nosotros los que sobrevivimos durante tanto tiempo a esta profesión, que después se volvió a convertir en oficio ante los fallos de la Corte Constitucional, nos profesionalizaron en el 75 y en el 91 nos revocaron como profesionales y somos simplemente un talento natural como el cantante o como el músico. Luego nuestra actividad es un oficio. Yo creo que hay muchas cosas que todavía nosotros tenemos que enseñarle, como los viejos o las matronas de las manadas de elefantes, que son las que tienen la memoria para enseñarle a todo su séquito dónde están los canales de agua ocultos debajo de la tierra. Entonces nosotros tenemos esa gran posibilidad de decirle a las generaciones que vienen cómo hacer muchas cosas. Otra cosa es que ellos hoy en día lo valoren, pero no sobra la intención de seguir diciéndole, mire, esto nosotros lo hacíamos así, lo hicimos así y lo seguiremos siendo así porque esto tiene estos y estos beneficios. Entonces es como parte del reto que me queda, por lo menos en estos próximos meses, no sé si años, pero próximos meses, que me queda para tratar de formar un poquitico mejor a la nueva generación de periodistas, porque lo digo por experiencia y lo advierto con dolor, la mayoría de los que llegan con su cartón de universidad no saben dónde están parados y lo que aprenden lo aprenden al lado del día a día, del machacar constante al lado de quienes conocen perfectamente el oficio como nos tocó a nosotros. Una inquietud, ¿por qué esa discrepancia generacional? ¿Por qué esa lucha a veces despiadada entre las canas y los tatuajes? Entre el tango, la salsa y el reggaetón, y me refiero a periodistas de ayer y de hoy. Yo creo que es un tema que se ha convertido en cultural. Nosotros éramos una generación que obedecíamos a ciegas. Hoy esta generación no, esta generación regaña a sus papás. Nada más esta mañana estaba leyendo un artículo de una investigación de una universidad inglesa que hablaba del máximo nivel de inteligencia en qué etapa de la vida se da. Y entonces, a ver si mal no recuerdo, lo primero que estaba advirtiendo era que entre los 60 y los 80 años está la etapa de mayor madurez del ser humano para que todo lo que ha recogido lo pueda administrar y lo pueda transmitir. Y colocaban ejemplos como este. De las 100 iglesias que hay en este momento más importantes en Estados Unidos, sus directores están por encima de los 73 años. El promedio de edad de los premios Nobel
es 62 años. Los papas tienen un promedio de 75 años. Los más importantes empresarios dictan cátedra en las universidades después de los 60 años, lo que quiere decir que toda esa sabiduría acumulada está ahí. Y eso no es el consuelo de tontos que muchos podrán en este momento pensar, pero claro, eso están hablando de eso porque ya estos son unos sesentones. No, porque esa es la realidad. La realidad es que en la vida todo lo que se acumula uno empieza a entenderlo después de los 45, 50 años y lo pone en práctica después de los 60. Después de los 60 sabe uno que no tiene que pelear contra el mundo, sino que tiene que amacizarse con el mundo. Y eso es algo irrefutable porque las estadísticas están ahí. Entonces, esta generación, y uno lo siente en los medios. Hay gente que dice, no, es que hay que sacar esos veteranos, hay que sacar a eso, hay que desplazarlos, ya han robado mucho. Expresiones que uno ha escuchado. Yo escuché hace 20 años en una universidad esa expresión, el que estaba en el auditorio era un muchacho joven que todavía está hoy en los medios, no con tan brillante presencia, pero decía, no, es que se tienen que ir estos veteranos, ya el tiempo de ellos pasó, ya tienen que abrirnos campos a nosotros. Y no sabían que nosotros fuimos los que nos abrimos campo, nosotros solitos. Ese es el reto de ellos, abrirse campo ellos solitos, desplazarnos, pero desplazarnos con conocimiento, no con el deseo. Y cuando yo llegué al auditorio, les pregunté, ¿ustedes conocen a Hernán Peláez? Y todos levantaron la mano. Hernán Peláez es el comentarista número 1 de este país, todos levantaron la mano. ¿Ustedes qué admiran más de Hernán Peláez, como comentarista o como director de La Luciérnaga? Y la mayoría dijeron ambas cosas. Es un portento de periodista. Bueno. ¿Y ustedes creen que Caracol Radio tiene a Hernán Peláez para perder plata o Hernán Peláez le da plata a Caracol Radio? No, la segunda. Entonces, ¿ustedes creen que es oportuno decir aquí en este auditorio que ojalá se vayan los veteranos como Hernán Peláez? Y el auditorio se silenció. Porque esa es una realidad, una cosa, lo que se dice en ese ímpetu de que yo necesito la oportunidad. No, a nosotros nos dieron la oportunidad y la aprovechamos. Cuando yo llegué a los medios de comunicación, arriba estaba el Cobo Zuluaga, figura mundialista del 62, estaba Óscar Contreras Rossi, estaba Gabriel Mejía, quien fue arquero campeón con Nacional en el 54, eran los comentaristas de Campuzano. Y después a nosotros, a la generación de Humberto Benavides, que después se fue a trabajar cuando se graduó como abogado a la empresa privada y dejó la radio. Después de eso, nosotros logramos escalar hasta tal punto que los desplazamos. Como en Cali desplazaron, Mao y Rentería desplazaron a los que estaban antes. Y como en Bogotá desplazaron a Forero de la radio y a quien más, Miguel Zapata Restrepo, en la famosa polémica de los deportes, que eran las vedettes del momento, pero fue una generación que llegó con conocimiento. No de simplemente ímpetu, sino con conocimiento, bien armada. Y nos hicimos un lugar porque nos ganamos el respeto a pesar de la corta edad que teníamos frente a esos maestros. Hoy hay una nueva generación de periodistas que irrumpe, pide pista con muy buenas condiciones, sin duda. Pero también hay una degeneración del periodismo, porque con ellos se suicidan la ortografía y la gramática y la incapacidad para conceptuar. Los periodistas jóvenes tienen muchas habilidades en materia tecnológica, pero no son rigurosos a la hora de informar. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que la memoria humana está recibiendo un atentado. Todos estos días he estado escuchando nuevas evaluaciones de lo que está pasando en el mundo real. Se está perdiendo la memoria hasta del teléfono de los hijos, porque estás tan mecanizado que lo único que haces es obturar un botón y a través de ese botón encontrás el teléfono de tu hija, de tu hijo, o de tu nieto, o de tu hermana, o de tu tío, o hasta de tus papás. Cuando uno recitaba de memoria los teléfonos absolutamente de todos.
Y eso es grave, eso es supremamente grave. Y entonces todo el mundo se está dedicando es simplemente que a aparatos como el computador, como el celular, sea el apéndice, es decir, la extensión de tu vida, la parte esencial para poder sobrevivir. Y Dios evite que ese desastre pueda dar, pero el día que se presente un colapso a nivel mundial de todo este tema, gente que va a aguantar hambre porque no va a saber cómo desenvolverse, porque su memoria nunca fue educada. Por eso algunos especialistas hoy están diciendo, dedíquele evidentemente 5 horas al computador, pero dedíquele por lo menos 2 a la memoria. Haga ejercicios de memoria, siéntese al borde de su cama y haga el ejercicio todos los días. A esta hora, ayer yo, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué hice? ¿Qué fue lo primero que hice cuando me levanté, cuando me sonó el despertador? ¿Me senté en el borde de la cama o me paré ahí mismo? ¿Me fui al baño o fui a la cocina? Todos los días hacer ese tipo de ejercicios, porque estamos atentando contra la caja negra que tenemos, que no le hemos dado últimamente el gran valor. Y eso es para la humanidad un costo alto a futuro. Siempre he creído yo, y lo predico, que una noticia mal dada es como un atraco a mano armada. Hoy, ¿por qué hay tanta ligereza al informar? ¿Qué crees tú? ¿Qué pasa? Porque volvió otra vez el afán, el síndrome de la chiva, que a nosotros nos tocó vivir. Y entonces ese síndrome de la chiva nos llevaba a que lo primero que nos decían en la calle inmediatamente lo disparaban, solo que ahora hay una diferencia. Uno lo disimulaba y rectificaba. Hoy el síndrome de la chiva, cuando la chiva no resulta cierta, tiene un montón de gladiadores y verdugos que te agarran por las redes sociales y te pegan una levantada. Entonces, la mejor elección es no meterse en ese cuento del síndrome de la chiva. Si la tenés y la tenés confirmada, sí, échala. Pero la prioridad del periodista debe ser, a mi juicio, el desarrollo de la chiva. Así la haya dado el competidor. Es cómo desarrollar esa noticia. Además, porque eso de la chiva es también muy relativo. A lo mejor Esteban dio una noticia a las 7 de la mañana y fue el primero que la dio, pero a las 9 la dio Ricardo Orrego, pero yo se la escuché fue a Ricardo Orrego. Para mí la chiva me la dio fue Ricardo, no me la dio Esteban, así de simple. Entonces, el hacer ese juego, esa carrera desenfrenada de que yo tengo que dar la información primero, a veces sin confirmar, lleva a que se pierda mucha credibilidad de parte del medio, de parte del periodista, y en este momento está volviendo el síndrome de la chiva. Se creen reyes los que dan primero la noticia, mientras que hay otros que tienen la capacidad de desarrollarla mejor y termina siendo la tarea mucho más eficiente cuando usted desarrolla una noticia con todos los pormenores con que se tiene que desarrollar, con las caras y sellos, con la contra, con todos los ángulos con los que se tiene que analizar una noticia cualquiera sea, si es de deportes o es una noticia política o es una noticia económica, cualquiera que sea. También puede ser porque nutriente informativo es la red y la red no siempre es confiable. De paso, porque la fuente hoy se niega a suministrar información y como todo pasa por sus jefes de prensa, me refiero a clubes, organizaciones, el jefe de prensa en muchas oportunidades manipula e informa lo que quiere que se informe. Entonces, por ejemplo, en estos días yo lo escuchaba ayer, usted explicando muy bien lo de Cortés, ayer o antier, no sé cuándo, escucho lo de James, que James va, que no va. Incluso tengo un video preparado para streaming en el que hablo, dejen vivir a James, que James esto, que James lo otro. Antes era la gambeta de James, el pase magistral de James, los goles de James, Sí. la influencia en el equipo, y ahora es que el tinto del negocio de James en Medellín es muy malo, que es muy caro, que el restaurante de Bogotá no pega. No, dejen vivir a James. Y hoy hay un gran facilismo informativo. La gente o las personas ven una información en la red y la dan como cierta. Y yo creo que termina haciendo mucho daño porque no se va directamente a las fuentes. O porque las fuentes no quieren o porque los informadores no son tenaces, no son
aguerridos, no tienen la convicción de ir a buscar la noticia, ¿no te parece? Esteban, en el año, por ahí en finales de 1990, por ahí en 98, 99, yo estaba director de deportes de Caracol Radio y entonces empezaron a darse las primeras noticias de esa revolución que íbamos a tener a nivel de comunicación, que iba a venir el Internet, que los periódicos iban a leer a través de las pantallas, no en el físico de papel, que la radio también se iba a transformar, etcétera. Y yo me acuerdo que estando Ricardo Alarcón de presidente de Caracol, empezó a citar un comité cada 8 días que hacía análisis sobre el tema. Y llegó un momento que se presentó dentro de una de esas charlas una conferencia muy, muy interesante del diario El País de España. ¿Qué decía el País? El País decía, palabra más, palabra menos, viene la revolución y va a perder la verdad. Y empezó a advertir que la noticia iba a ser entregada por el peatón que usted menos imagina. No era la primicia producto de la búsqueda y la investigación de los periodistas. Que las plataformas que se iban a dedicar a copiar, a copiar de acopio toda la historia sobre las naciones, sobre los deportistas, sobre los políticos, que cuando eso apenas estaba como desarrollándose, porque uno lo que quería buscar lo buscaba en el diccionario físico, entonces, pero ya se avisoraba eso, el Wikipedia que tenemos en el día de hoy, el Wikipedia iba a ser un factor fundamental para que la gente se ilustrara, pero con el grave riesgo de que la historia se falseara. ¿Cuántas historias falsas no hay en Wikipedia? Una cantidad enorme. Entonces, ya desde esa época, desde el comienzo de finales del siglo pasado, el comienzo de este otro nuevo siglo, ya había alarmas. Y lo más grave de todo, era el que los periodistas iban a perder su valor como tal. Porque para una compañía, para una industria, para una empresa, iba a ser mucho más barato tener un computador entrando a un montón de información de las redes que tener una planta de periodistas que estuvieran investigando, buscando noticias y siguiendo noticias. Y con el tiempo eso poco a poco se ha dado. Y eso es lo que ha hecho que se pierda mucha calidad en el periodismo. Para mí el periodismo ha perdido calidad con contadas excepciones. Y se ha desacreditado, ¿no? Sí, no, pues claro, hemos ido perdiendo, justamente, hemos ido perdiendo el poder. Y el Y respeto. exactamente, y el poder se pierde también de qué otra manera, cuando usted no vende verdad, cuando usted pierde su credibilidad, entonces en las redes empiezan a surgir las falsas noticias que vemos ahora, que confunden mucho a la gente y entonces han hecho últimamente de esa dubitación permanente de si esto es verdad o es mentira, han hecho de eso una herramienta política para desacreditar personajes, para desacreditar periodistas, para desacreditar políticos, para desacreditar deportistas. Y hemos llegado a esa confusión que tenemos en el día de hoy, que no sabemos quién es verdad. Por eso el gran valor hoy en día está en quienes dan la cara y dicen yo estoy aquí, estoy diciendo esto, soy yo, así lo creo, así lo viví, así me lo contaron y aquí están las evidencias. Esos van a ser los ganadores, son muy poquitos, todavía la gente está muy confundida porque tiene muchas fuentes de información y no todas fidedignas. Es un mundo muy informado y a la vez muy desinformado. Y Totalmente de acuerdo. le rindo un homenaje acá a Juan Gosaín, porque Juan siempre predicó que el mayor patrimonio de un periodista era la credibilidad. Perdón, Mayor Hernández, me presento sin novedad especial, Dios y Patria. ¿Qué es para usted ser policía? Eh, eh, para mí ser policía es ser un servidor. Yo sé que desde el periodismo uno puede ser servidor,
pero aquí es mucho más tangible. Yo decidí ser policía no para salir a requisar a nadie, ni para patrullar, ni para nada por el estilo. Yo salí, sí, Paréntesis, amigo. sí, En broma, no, en broma, para que siga con su sí, sí. exposición. ¿Usted por casualidad alguna vez ha perseguido a un ladrón, No, ha no, no, detenido a un violador, ha no, disparado un tiro en defensa de una persona? Nada, no, no. Ese no, no. policía no es usted. No, 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 no soy ese policía. Me hice policía para ayudarle a los policías, porque al interior de la familia policial hay unas tragedias enormes. Yo hoy con orgullo puedo decir que soy una especie de cofundador de Café por un Futuro, que es una obra social que tienen las esposas de los oficiales superiores de la Policía Nacional, donde se recogen fondos para poder atender casos como, por ejemplo, estudio de niños huérfanos de policías que han muerto en actividad, o niños con enfermedades graves, o estudiantes que sus padres no tienen la posibilidad de cumplir, sus padres no tienen cómo hacer que sus sueños se lleven a la realidad. Por ejemplo, un día apareció un muchacho invidente, hijo de un policía en la ciudad de Cúcuta, y lo llevamos a Café por un Futuro con las señoras de los oficiales, de los generales. Por lo regular, la presidenta de Obras Sociales de la Policía es la esposa del director de la policía. Lo llevamos y le preguntaron, María Lucía Fernández le preguntó, que era la presentadora del evento, le dice: ¿y usted qué quiere ser? Y yo quiero ser presidente de la República. Un niño invidente que había acabado de salir de bachillerato y que quería estudiar Derecho. En ese momento se paró la esposa de Álvaro Uribe Vélez, que era el presidente de la República, y se paró y estaba en esa etapa de si voy, me reelijo o no me reelijo, y se paró doña Lina y le dice: papito, para allá, si necesita primera dama yo se la consigo. Como quien dice, no se encarte con esto, no sueñe en eso, que esto es muy aburridor. Esa es la lectura que uno le da a esa posición que adoptó la esposa de Álvaro Uribe. Pero me llamó la atención que ahí había un empresario, Arturo Calle, y se levantó y le dijo: ¿y qué tipo de derecho quiere estudiar? Y yo quiero especializarme en derecho comercial. Yo quiero ser abogado. Un niño que no ve, un invidente. Y se paró, Arturo Calle le dijo: pues cuente que yo le pago total y absolutamente su carrera y su especialización. Ese niño es hoy un abogado. Y entonces esas son las cosas que la gente no entiende, el drama que detrás del policía, que mucha gente repele, porque al policía le toca lo más fastidioso. A ver, hay una gran diferencia, y ustedes lo notan cuando están en carretera. El ejército, ¿qué hace? ¿Cierto? Pero no tiene nada más que hacer en las carreteras, por supuesto, está vigilando. Pero a la vuelta usted va en el carro después de que le hace así al soldado, y le pita y le dice: eso, bravo, fe en la causa, que es el emblema del ejército, al que también amo porque tengo muy buenos amigos allá. A la vueltecita usted está el policía, y el policía, usted lleva, se acaba de saltar la doble línea. Entonces el policía, ¿qué tiene que hacer? El policía lo que hace es pararlo a usted, pedirle los documentos, y entonces empieza a hacer el trabajo aburridor, que es el que inmediatamente genera en la gente resistencia. O el policía, ¿qué tiene que hacer? Si es del SMAT, contener para que no acaben con una vitrina de un almacén de una persona que ha dedicado toda su vida a construir su capital a través de ese ejercicio económico. Entonces, yo lo que he querido es ser parte de la policía para ayudar a toda esa gente maravillosa. Mire, el papá de Carolina Acevedo es coronel profesional de la Reserva, es cirujano maxilofacial. Hace 2 Semanas Santas hubo un accidente en Santa Marta, que murió el papá, que era policía, y la familia iban a conocer el mar, y quedó una niña huérfana y desfigurada. ¿Sabe qué hizo la Reserva Profesional de la Policía? ¿Sabe qué hizo el doctor Acevedo?
asumir, adoptar esa niña y asumir como profesional de la salud la reconstrucción del rostro, porque no hay cómo conseguir, salvo que se encuentre por ahí un millonario donante que diga aquí está la plata, bien pueda, hágale la cirugía, si quiere respínguele la nariz, lo que sea. No, no hay. Entonces esos oficiales, que somos oficiales profesionales de la reserva, lo que hacemos es apoyar. Ahí hay arquitectos, ahí hay médicos, ahí hay odontólogos y vamos y hacemos, es un servicio social a una comunidad que no se crea, sufre muchísimo porque saben que sus padres o mujer o hombre salen por la mañana, pero no saben si regresan y viven en esa permanente tensión. Entonces nosotros lo que hacemos es eso, apoyar. Yo no sé, Esteban, yo sé disparar cuando me llevan al polígono para poder ascender. Hoy tengo el grado de mayor profesional de la reserva, pero yo no soy capaz de portar un arma. No, no, usted Yo no dispara soy capaz de portar un palabras, arma. tú disparas palabras, tú Sí, disparas yo palabras, no soy dispara capaz de, noticias. difícilmente disparo en el polígono, pero el resto no soy capaz. Pero porto con orgullo cuando me corresponde el uniforme. El uniforme. Sí. Señor, ¿alguna vez se ha bloqueado en una transmisión? Uy, muchas. Me bloqueé en una transmisión cuando jugó la selección Colombia contra la selección de Bolivia en el año, eso fue año 90 o 94, no, creo que fue 90, que se jugó en Villavicencio. El partido fue en Villavicencio. Yo estaba allá. ¿Se acuerda? Sí, bueno. Sí. Entonces, yo estaba Estadio en lleno, estadio lleno. estadio lleno, noticiero 24 horas. No fue 94, porque era la selección que Sí, clasificó a porque Oscar Gorta. Exacto. estaba actuando Centauros, estaba en la Sí, primera, sí. Sí, de eso fue acuerdo a a eso. principios del 94. Entonces, yo estaba. La llevó López Roballo, un alcalde que había en Villavicencio, Sí. que estaba inscrito en la DIMAYOR como el jugador más veterano y no pertenecía al equipo. Tenía como 48 años, dijo, yo voy a jugar. Y jugó un ratico ahí ese partido Se, contra la se dio elección. el, Ahí, ca- por ahí apareció, por ahí apareció. se dio el caché del fútbol Se dio un caché profesional. ahí 2 minutos. Bueno, los noticieros eran en canales públicos, no estaban los canales privados. Cuando usted hacía una transmisión de un estadio, los primeros 15 minutos era para un noticiero y los segundos 15 minutos del remoto era para el otro noticiero. A mí me tocó el comienzo. Yo estaba en el noticiero 24 horas, pero me pasé toda la tarde tratando de buscar algo de impacto y yo veía que había un trovero espectacular ahí al lado de la tribuna. La tribuna se paraba de la trova llanera. No, ¿dónde este es el man? Entonces me lo llevé para un lado, le hice improvisar una trova con Selección Colombia y noticiero 24 horas que te acompañara en el Mundial y todo, y el man fluido y toda esa vaina. Y entonces arranca el noticiero y a las 10 me dan para los 4 minutos del noticiero de 10 a 10 y 15 que teníamos ese espacio, me dan el cambio y yo traigo al trovero. Y aquí estamos en el estadio de Villavicencio. Cuando le doy el cambio, aquí está el folclore. 24 horas al lado de la selección Colombia, y le doy el cambio y empiezan los músicos a tocar y el man se bloqueó y empezó. Y resulta que yo también empecé a bloquear. Ahí fue cuando me di cuenta que yo no puedo hablar con gagos porque empiezo a gaguear. Entonces yo era, esto puede ocurrir, casi que no salgo. Pues colgado el teléfono, colgada la admisión, pum, teléfono de la administración del estadio porque no había celular. El celular fue en junio del 94 que se inauguró la telefonía En celular en Colombia. el celular para nosotros en Sí, el Mundial fue en el 90. El primero que sí, apareció por ahí con un celular fue el Tino Poda provocando a los argentinos antes del partido del 5-0, que sí. él cogía el celular y les decía, estoy hablando. Sí, Y luego en Colombia en el en, 94. en Colombia en el 94. Y entonces, pucha, administración por los parlantes, Javier Hernández Bonet llama a la administración cuando me llama el contador del noticiero. Hermanito, ¿usted qué pasó? Y le dije, no, mano, pues este man yo lo tenía todo montado y
y empezó a gaguear y yo me contagié y me dio nervios y gagueé y toda esa vaina. Entonces me dice, es que acá la directora acaba de pedir una investigación que porque usted estaba borracho. Entonces, le dije, borracho no, pero le aseguro que esta noche me lo voy a pegar con esa cagada para todo el país. ¿Sabes Y qué? ¿Sabes qué? esa fue la bloqueada. ¿Sabes qué? Me acuerdo de un día que yo estaba transmitiendo fútbol Millonarios Cali en el Campín. Y yo hacía la sección deportiva del noticiero Te Voy desde el estadio. Y cuando fui a hacer la sección deportiva, me llamó el trabajador de Todelar que estaba en el cerro del Gualí, el más alto donde está el Nevado del Ruiz. Me dijo, yo creo que está haciendo erupción el volcán del Ruiz, me dice el man. ¿Por qué? Porque está tronando, suena muy fuerte, se ve como una luz, está lloviendo. Es dantesco, me dice él, es dantesco. ¿Será? Y me dijo, sí, yo creo que sí, hombre, yo creo que sí, y hay sismos constantes. El hombre me hizo una descripción y él vive por allá, vivía por allá. Entré yo en esa duda. Yo no puedo informar eso al aire y en el noticiero porque puedo crear un falso pánico, me echan del trabajo. Pero no puedo pasar por alto esa información. Entonces yo me inventé la forma de decir, atención, noticia, no, advertencia. Me indica una fuente que reside en los alrededores del volcán del Ruiz, que da la sensación de que el volcán está haciendo erupción o está amenazando con hacer erupción. Lo único que quiero pedirles a todas las personas que están viendo este noticiero es que se resguarden, vayan a un sitio donde se puedan proteger, atiendan las indicaciones que oficialmente han llegado. Pues sí, señor, estaba haciendo erupción en el Nevado del Ruiz. Me llamó Andrés Pastrana, los cráteres del Nevado. Me llamó Andrés Pastrana, ¿usted dónde consiguió la noticia? Y dije, es la importancia de la noticia, doctor. Y dijo, sí, ¿por dónde envío los carros? Por aquí, por Honda, por Pereira, por otra vía que hay por ahí alternativa. Y si quiere, contrate un helicóptero. Cuando eso, las imágenes de los noticieros se vendían para el exterior. Ganó mucha plata, Pastrana me apoyó en todo eso y nos fue muy bien. Gustavo Álvarez Gardiazabal, que vivía en esa época por Armel, célebre personaje, escritor, hizo un libro y el libro lo tituló, ojo con el título sugestivo, Los sordos ya no oyen. Y ahí en un pequeño aparte hablan de un periodista que dijo por televisión, no me nombra, no me importa, y que algo advirtió, de pronto algunas vidas yo salvé con ese episodio. ¿Alguna vez hiciste una transmisión ciega? De aquellas en las que no había retorno y uno decía, voy a contar hasta 100 y arranco, y Sí, terminaba sí. el partido, llamaba uno a la emisora, ¿cómo nos fue? No les fue porque no hubo señal, o les fue Sí, muy sí. bien. Varias transmisiones, sobre todo era ir a Paraguay y a Bolivia, eso era una condena, porque usted no sabía si iba a salir al aire después de ese esfuerzo que hacían las compañías. Y fueron varias transmisiones. A mí me pasó una muy particular con Campuzano en Tulón. Siempre en tu vida, Entonces, Campuzano. en mi vida Campuzano, sí, para mí es la bendición de Dios, apareció en mi vida y fue el que me enseñó el camino. Y Campuzano, nos fuimos a transmitir a Tulón y no teníamos los pares aislados, que eran las conexiones que el Telefónica a través de Telecom se pedían para uno conectar y salir al aire. Entonces teníamos que hacer esa primera transmisión por teléfono. Y resulta que el único teléfono que había ahí era un teléfono público, que ese teléfono no se podía utilizar porque era el teléfono de emergencia del estadio. Entonces las autoridades no lo dejaban tocar. Entonces Campuzano salió a la calle, encontró un teléfono, dio el número a Bogotá, Bogotá marcaron a ese número y lo llamaron para la transmisión. Él desde afuera y yo desde Uf, adentro. Era un partido, no, afortunadamente no era el partido de Colombia, porque ya para el partido de Colombia sí tuvimos el par aislado. Yo por radioteléfono le di las alineaciones y le decía, ataca el 5 por derecha de España, el 7 tata, y él iba narrando, y terminó siendo, llamamos después a Bogotá y qué hubo, cómo salió no, qué transmisión tan berraca. Y la la gente no mejor, sabe, ¿cierto? no, la gente no sabe lo que pasa. Te Hoy en día cuento tenés 50 todo. opciones, Te todo, cuento todo. esto.
No soy yo el personaje de esta charla, eres tú, pero no me Sí, resisto. Yo estaba en Uruguay transmitiendo un partido con Jairo Moncada, que ahora vive en Estados Unidos. sí. Marta Herrera era la directora operativa y entonces estamos al estadio. No vamos a recorrer 400 kilómetros para volver mañana a transmitir acá. Yo creo que tú estabas en Rivera, en Uruguay, teníamos que ir hasta Maldonado. Sí. Entonces ella optó por alquilar una cabina del estadio vacío ahí en Riviera para ir nosotros a transmitir, y fuimos a Ujú. transmitir. Cuando eso los canales, la cadena 1 y la cadena 2 llegaban locales a Montevideo y uno iba por la calle y los saludaban muy cordialmente. Estábamos ahí cuando se desató una gran tormenta. Cayó un rayo, llevábamos 10 minutos de transmisión y fundió el televisor. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Entonces le dije, Marta, vaya, compre un televisor al centro de la ciudad, no hay otra alternativa, tenemos un carro ahí parqueado al frente, y ya se voló, muy diligente, la señora de Lucho de Hoyo. Entonces, mientras tanto, me dice el gordito Moncada, ¿qué hacemos? Y mi hermano, me ocurre una cosa, llamemos al paisa, al sonidista de Inravisión, que nos vaya cantando quién lleva la pelota. Era México, Estados Unidos de Copa América. México verde, Estados Unidos rojo y blanco. Entonces nos decían, 4 del rojo, ya sabemos que es el marcador derecho. 6 del verde, volante marca. Y fuimos armando el partido así como transmitiendo un bingo. Y transmitimos el partido como un bingo y faltando 15 minutos llegó Marta corriendo con ese televisor chiquito pero útil. Y terminamos de transmitir, llamaron a Bogotá, Marta llamó, ¿cómo salió todo? Muy bien. Y viene y me dice, ¿cómo transmitieron? ¿Cómo hicieron? Y dije, como un bingo. Uno se rebusca, o sea, hay muchas No, formas de no, hacerlo. no, es que, a ver, esas son las cosas que uno tiene que compartir con todos estos muchachos de la nueva generación. Primero, para hacerles ver que lo de uno no fue gratuito. Y segundo, para enseñarles que en el futuro siempre tiene que tener en una transmisión plan A, plan B, plan C y plan D. Es parte, es un principio fundamental. Si pasa, uno tiene que imaginarse todos los escenarios cuando sale a una transmisión o de radio o de televisión para saber cómo lo resuelve. Y ese fue un método que además costó en el comienzo de los canales, porque la ingeniería de los canales era una ingeniería muy distinta a la de radio, pero había cosas que eran básicas como los remotos, las transmisiones eran el mismo esquema de remoto, era el de radio y era el de televisión. Y entonces uno con todas estas cosas lo que hizo fue desarrollar sentidos. Todos se fueron contagiando, todos fueron aprendiendo. Los que llegaban se iban untando de todo lo que se innovaba por emergencia y hubo mucha gente que después la aplicó. Mire, nosotros fuimos a Paysandú a transmitir el suramericano. Y le voy a hablar de una persona que usted conoció muy bien, el ingeniero Hernán Medina, Ya murió. ya murió, sí, lamentablemente por un cáncer. Ese fue el primer gurú del tema satelital en Colombia. Fue el que le montó a RCN. RCN, le montó todo ese tema satelital, un gurú. ¿Sabe cómo lo conocimos nosotros? Nosotros lo conocimos, nos empacaron a una transmisión del torneo suramericano juvenil del 79 y nos dijeron, Pacho Restrepo dijo, no se preocupe que les vamos a mandar un ingeniero. Hernán Medina no sabía conectar unos caimanes de una consola Shure al teléfono para transmitir. Lo mandamos a buscar mientras descansábamos porque ese fue un viaje muy largo para ir a transmitir un partido de Colombia, después de que Colombia le había ganado por primera vez a Brasil y RCN no había estado y se enojó el doctor Carlos Ardila Lule, se enojó y dijo, ¿cómo así? ¿Cómo no fue en la transmisión? No fuimos. ¿Por qué? Porque no había ventas. ¿Cómo? ¿Y acaso nosotros no somos los dueños de Coltejer, no somos los dueños de Postobón? ¿Cómo que no había ventas? Eso le costó el puesto al gerente de ventas de RCN. Y nos mandaron a la carrera y llegamos allá. ¿Y sabe qué fue lo más útil que pusimos a hacer a Hernán Medina? A que cuidara el teléfono de la casa donde nos habíamos conectado para que no se atravesara nadie y lo colgara porque no fue capaz de conectarla. La conexión la hicimos nosotros, Campuzano y yo. Yo encaramado en un muro del estadio como un arriero tirando cable para que Campuzano en otro extremo lo agarrara. Y sacamos la transmisión impecable. Y nos quejamos, ¿cómo nos mandan con un señor Tata? Pues ese señor, un teso,
con el paso del tiempo se convirtió en el gurú, se convirtió en el tipo que más sabía de sistemas satelitales en Colombia, por encima de los ingenieros de Infravisión. Y cada que nos lo encontramos, Hernán Medina decía, yo nunca me olvidaré de la lección que ustedes me dieron allá. Ese tema... Perdón, me voy con unas preguntas rapiditas porque yo veo que está Sí. agotando el tiempo y esto está muy bueno. Esto va para largo. ¿Qué tanto de lo que ustedes dicen en las transmisiones es coherente con lo que nosotros vemos por televisión y no obediente a criterios comerciales? Esta es una pregunta trampa, esta es una pregunta Sí. jodida. ¿Alguna Mira, vez le están diciendo exalten el partido que es mediocre para que no apaguen los televisores? no. Yo le tengo que decir, en el caso mío, mire, bueno, en radio sí aprendí una cosa, en radio, en los primeros años, porque se dio una moda de bajar caña y de decir este no sabe y y eso era pan de cada día. Entonces, una vez en una reflexión con Jairo Restrepo López, un publicista que fue el hacedor de Todelar en Medellín y después gerente de Caracol, Jairo Restrepo era un tipo muy calmado y entonces llegó y nos dijo, oiga, estoy escuchando la transmisión ayer, pero yo no había encontrado tanta sinceridad. La verdad, yo no entiendo cómo oyen el fútbol. Y nos estaba hablando, era el gurú de la comunicación, el creador de la frase salud compadre, salud con Pilsen, que era el eslogan de Pilsen Sermonión, que era en aquella época la cerveza de las vueltas a Colombia. Y entonces él decía, yo no entiendo. Los escuché 15 minutos y en 15 minutos me dijeron qué partido tan malo, qué partido tan feo, qué partido que yo no sé qué partido de ta. Entonces yo dije, ¿para qué voy a oír esto si esto es tan malo? Si yo no les pido que meta mentiras, decía, pero alguna cosa tiene que haber para destacar del partido, o por lo menos para disimularla. Ya viene la televisión y la televisión no admite ese tipo de manejos. La televisión es o no Eso es. no es. Eso Eso no no es. es. Así Exactamente. es. Como Así dice es, nuestro Javier. amigo Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio tiene una frase que dice, lo que sucede es lo que acontece. Lo demás es interpretación. Entonces uno Co- dice Como, las... como ¿Cómo? las frases hechas del fútbol, como dicen algunos comentaristas arbitrales. Sí. El partido termina cuando termina. Ah, sí, Entonces, Javier, voy muy rápido porque quedan 10 sí, minutos. Voy muy sí. rápido. Su éxito radica en que le habla al pueblo. Yo no lo escucho, estoy hablando de teoremas, de física cuántica, de química, de alto vuelo. Yo no te veo reescribiendo el álgebra de Baldor en el comentario deportivo. ¿Qué tan fácil es hablarle a la gente y no hablar de los justaprincipios, de los principios de la divina proporción, de la zona 14, de la zona 18, que es el lenguaje o la nomenclatura a veces embaucadora con que quieren modernizar el fútbol? ¿Cómo hablarle a la gente? Mire, Esteban, eso tiene una explicación. Año 2006, Gol Caracol versus Fútbol Manía de RC. Cuando empezamos a hacer el montaje de ese campeonato del mundo, el canal Caracol estaba totalmente apagado. RCN se veía hasta en la licuadora. Por ahí andaba yo. Abría la nevera y eso ¡pah! Por todos lados. Entonces nosotros empezamos a descubrir que estaban llegando a eventos como el Mundial una cantidad de televidentes que no eran los normales del fútbol, que no eran los Entre apasionados al ellas las fútbol. mujeres, entre ellas las mujeres. La gran cantidad de mujeres que empezaron a rimar, que eran en los estudios de sintonía, de audiencia, de composición de audiencia, eran mujeres. Entonces empezamos a hacer el ejercicio cómo comunicarle a esa nueva masa que estaba llegando a las audiencias, cómo comunicarle algo que no los aburriera, entendiendo que los canales públicos son, o canales de televisión abierta, son invasores, porque ustedes les presentan en la mañana
un campeonato mundial, resulta que usted le está quitando a esas personas el hábito de todo un año, que están viendo cómo se cocina, cómo se echa un piropo, cómo se hace un empaque para un regalo, todo eso en los programas de la mañana. Entonces se está invadiendo. ¿Cómo hacer para que esa invasión no te represente la apagada del televisor? Incluir a esa gente. Y para incluirla había que tener un lenguaje totalmente distinto. Entonces nosotros nos dedicamos a desmontar nuestras frases muchas veces prehechas, preestablecidas, porque eran los manuales o los conceptos con los que se manejaba el fútbol para futboleros, y empezamos a hablar más del juego. Entonces fue una estrategia que nos llevó a conseguir a alguien que nos fuera guiando en ese sentido, un experto en comunicación, y ahí empezamos el montaje de ese campeonato 2006 y fue un rotundo éxito, fue un rotundo éxito. Entonces empezamos a entender que a la gente había era que incluirla. Y a partir de ahí, entonces, se mantuvo como principio que a la gente esa hay que comunicarla. A mí me pasó ahora, antes del Campeonato Mundial de Qatar, me invitaron en la Escuela Nacional del Deporte en Cali a una reunión con entrenadores que estaban por graduarse. Y por supuesto, el auditorio muy simpático porque es un reto. A ver, ¿usted cómo prepara una transmisión para hablarle a la gente de fútbol? Entonces yo les dije, bueno, ¿y ustedes cómo la preparan? Entonces ellos empezaron a hablar, mire, tal partido, nosotros, las características de este equipo es un equipo que tiene presión alta, es un equipo con un fútbol posicional y toda esa vaina, y echaron el discurso. Entonces yo les dije, bueno, entonces vamos a poner algo en claro. Les agradezco mucho esta oportunidad, pero les voy a decir, ustedes no son los televidentes que nosotros vamos a tener en el Mundial, porque nosotros no vamos a hablar así. Nosotros Son los vamos a de la hablar competencia. nosotros vamos a hablar de una masa. La masa nuestra es esta, es distinta. Y yo a esa masa no le puedo llegar con el lenguaje con el que ustedes me están hablando. Pero si quiere que hablemos aquí entre nos de lenguaje, a ver, ustedes acaban de exponer esto y yo los acompaño, pero yo les voy a decir cómo construimos nosotros nuestra comunicación para que sepan que es a su tía, a su sobrino o a su sobrina o a su abuelita a la que le estamos hablando, no a ustedes. Ustedes se van a ir para los canales especializados en fútbol. Nosotros tenemos un nicho al que le vamos a vender un espectáculo y no vamos a hacer que se queden ignorantes, pero tampoco que nos vean como eruditos, cosa que se espanten. Y ahí está la clave de eso. ¿Qué tan importante es su verdad frente a las verdades de los demás? Pues yo No patine. no, es que no soy capaz de hacer esa comparación, porque cada uno es dueño de su propia verdad. Por eso por eso a mí me gusta mucho la frase de Osorio. Lo que usted ve es lo que acontece. Lo demás es interpretación. Usted puede ver una cosa y tener una interpretación distinta de esa cosa a la que yo puedo tener. Se da, por ejemplo, en el fútbol con una patada. Usted puede decir, no tuvo mucha intensidad. Y yo, uy, para mí sí tuvo intensidad. Y es la misma jugada y es la que estamos viendo los dos. Y así son las verdades. Yo puedo tener la verdad sobre un hecho y alguien puede tener una verdad totalmente distinta. Yo tengo que respetar esa apreciación porque cada uno es dueño de sus verdades y sus mentiras. No me quiero ir sin preguntarle qué tan responsables o qué tanto responsables somos los periodistas por la violencia en los estadios. Mucho. Y no propiamente porque seamos partícipes directos del acto, sino porque hubo un momento en que nos dedicamos, y no sé si eso tiene que ver con la generación nuestra más que con la nueva generación, nos dedicamos a congraciarnos con quienes hacían volúmenes en las tribunas en aquella lucha por la sintonía. Yo vi compañeros míos que auspiciaban, colegas míos, no compañeros de transmisión, que auspiciaban barras y les daban unas grabadoras así grandotas y saludaban esas barras y se instrumentaban para que le pusieran el volumen a todo dar en la lucha por la sintonía en el interior de los estadios. Y esa fue una manera de generar ese tipo de violencia, porque se fue empoderando a quien no se tenía que empoderar. Señor, me quedan 2 minutos.
Sí. Y tengo que ser muy rápido. ¿Somos petulantes los periodistas deportivos? Yo creo que sí tenemos algo de petulantes, pero es que la Algo petulancia mucho. no es la manera de ser. A ver, Esteban, para aterrizar este tema, no es la manera de ser. ¿Cómo se muestra la petulancia? Se muestra con la abundancia. Y el periodismo deportivo tuvo en los años 90 y comienzos de los 2000 una abundancia que los otros periodistas que cubrían otras disciplinas no alcanzaban. Entonces, puede que usted se baje de su carro y sea formal y querido y tal, y cómo está, y te saludes con todo el mundo, ahí no sos petulante. Pero el simple hecho de tener un BMW, tener un Mercedes-Benz último modelo, el chicanear porque estás pasando vacaciones qué sé yo, en República Dominicana, todo eso genera en el medio mucha sensación de petulancia. ¿Quién Y es el eso, mejor comentarista deportivo de Colombia para ti? en este momento, el mejor comentarista deportivo de Colombia. No, ¿sabe qué? Te voy a confesar algo. Estoy viendo un muchacho y le estaba haciendo seguimiento. No me voy a referir a los veteranos, sino que necesariamente he sentido la necesidad de ver qué viene. Y hay un muchacho que trabajaba en Caracol Radio, que ahora trabaja en ESPN, tolimense, flaquito de gafitas. Bueno, no me acuerdo en este momento del nombre. Me parece tan Sí, es interesante, bueno. le he escuchado algunas cosas tan Y interesantes. escribe bien, y escribe bien. ¿Ah, sí? Sí, Sí. bueno, lástima, Es qué que vergüenza. también estoy recordando, Qué vergüenza que se me escape el nombre, pero Julián Julián Capera. Capera. Exacto, Es Julián bueno, Capera. eso es bueno. Le he hecho seguimiento y para mí ese pelado, ese Julián Capera es el No, que... hay otros, hay otros. Sí, Hay varios buenos por ahí que vienen a mí sí. me parece que eso es muy bueno. Yo siempre le rendiré un homenaje a Javier Giraldo, siempre uno a Hernán Peláez. No, pues que eso sí, Hermano, esos fueron los que perfumaron esta profesión, fueron esos. bueno, jovencito, se me acabó el tinto. No, no se me acaban las preguntas, pues se me acaba el tinto. Bueno, Muchas gracias, hombre. Esto resultó muy entretenido. ¿Te diste cuenta? Esto era un vacilón. Un vacilón. Gracias por venir. chao, Gracias por venir. chao Así sea Esteban, un vía abrazo. virtual. Gracias a Tato, a Andrés, a Leo, a todos que trabajan tras bambalinas para lograr esto. Es el primer capítulo de Al son que me toquen, hablo. Esté muy bien. Chao a todos. Al son que me toquen, hablo. Una charla amena de la mano y estilo de Esteban Jaramillo por su canal virtual Directo y Sin Barrera. Al son que me toquen, hablo. Los espera Esteban Jaramillo en Directo y Sin Barrera.